Hola, yo soy Damaris y esta vez te doy la bienvenida a nuestra sesión Creciendo Juntos, un espacio donde conversaremos sobre la base de frases y situaciones de la vida cotidiana. Y sin más preámbulos, comencemos. Bueno, la frase que tenemos para debatir hoy es la siguiente. A veces sientes que eres una persona fuerte, pero al mismo tiempo sufres en silencio. Y sí, sucede que solo el hecho de que para las otras personas tú seas una persona fuerte quiere decir que porque seas fuerte no tienes situaciones, no tienes problemas y los asumes de una manera más personal sin compartir tus problemas con los demás. Y eso no quiere decir tampoco que no tengas problemas, que no tengas situaciones, porque porque me incluyo, somos ese tipo de personas que aunque parecemos fuertes, somos seres humanos. Somos seres humanos que sentimos empatía por otras personas también y en muchas ocasiones sufrimos los problemas de los demás como nuestros. Y al sufrir los problemas de los demás como nuestros, muchas veces somos capaces de poder dar un apoyo, una ayuda o dar un consejo a X persona determinada sobre la base de todas nuestras experiencias vividas. No es que estás dando un consejo de manera especuladora, como decimos los cubanos. No es así. Somos personas que según lo que hemos vivido podemos compartir con esa persona que se siente mal en ese momento o está viviendo un mal momento, poder darle palabras de consuelo. Cuando hablo de una persona fuerte, no solamente me refiero a personas que tienen un carácter fuerte, ¿no? También me refiero a esas personas que generalmente nos dicen que somos personas fuertes porque sobrevivimos ante ante todas las situaciones que tenemos. Somos personas que sabemos afrontar los problemas de una manera increíble. Y son momentos difíciles porque son momentos en los que cuando tenemos un problema fuerte, pensamos también, sumergidos dentro de ese problema, pensamos en todas esas personas que siempre dicen, tú eres fuerte, pero somos seres humanos que también lloramos e intentamos salir adelante, sacar la nariz y respirar, como siempre digo yo. Y no quiere decir que el hecho de llorar nos debilite para nada. El hecho de llorar nos permite desahogarnos, nos permite ver una luz al final del camino. Y sí, he tenido momentos difíciles, ya sean familiares, con amigos, laborales. He tenido momentos que he tenido deseos de tirar la toalla, como se dice generalmente. De verdad que he tenido deseos de tirar la toalla. Pero miro hacia arriba y le pido a Dios que me dé fuerza. Y es solo Dios quien me da esa fuerza de seguir adelante y de continuar con esa sonrisa que me caracteriza, porque en el fondo nos pesan muchas cosas, pero eso me da fuerza, me anima, me motiva. También me motiva cuando pienso en todas esas personas que confían en mí cuando tienen una situación, cuando les doy un consejo determinado y me ven siempre en esa posición de victoria, porque me declaro victoriosa siempre también. Tengo mucha fe y eso me da fuerza, me da mucha fuerza. Y hay algo que me anima muchísimo cuando siento que tengo una situación determinada o un problema muy fuerte. En ese momento pienso en una rueda de acero bien grande, como que me está aplastando. Pero como te dije antes, es una rueda. Siempre que comparto consejos, comparto palabras de aliento con amistades mías, amistades muy, muy cercanas, que me han visto desde joven siempre, siempre he tenido esa suerte de que las personas me busquen para que les dé un consejo determinado. Siempre pienso en eso y les digo lo mismo. La rueda, como rueda al fin, gira y la rueda va a girar. Hoy sientes que la rueda te aplasta. Si estás en una situación ahora mismo, estás sintiendo que la rueda te aplasta, pero la rueda gira, la rueda va a girar. Y la vida está llena de situaciones y la rueda va a girar siempre sobre ti, se va a quedar un rato y va a continuar su rumbo. Quizás aplaste a otra persona,
Cuando esté aplastando a esa otra persona con las palabras tuyas, con los momentos que ya viviste, con los momentos que ya sufriste, puedes darle palabra de consuelo a otras personas. Siempre pienso que cuando estoy en una situación, Dios está permitiendo que esté pasando por esa situación en la que en otro momento determinado quizás otra persona lo viva, lo sufra en carne propia y me toque a mí darle palabra desde mi posición de victoria. Mientras uno está pasando por ese proceso donde la situación nos está aplastando, donde sentimos que la situación nos agobia en gran manera, son momentos difíciles. Son momentos donde uno piensa que es eterno, que ese momento no va a salir, que uno no va a salir de esa situación. Inclusive a veces no encontramos una salida, nos sentimos perdidos, pero es bueno tener un hombro donde llorar. Es bueno tener a alguien que nos dé un buen consejo, un buen apoyo emocional y que nos invite a salir adelante, a continuar, porque la vida continúa. Que nos invite a pensar que no estamos solos, a no ser egoístas, quiero decir, a pensar en esas personas que amamos y que nos aman. Si tienes hijos, piensa en tus hijos. Si tienes a una madre viva, piensa en tu madre. Y si no está viva, si no te acompaña, piensa en lo que ella quería para ti, que imagino que es lo mejor. Siempre piensa en todas aquellas cosas lindas que esa persona que tanto amaste y hoy ya no está, quería para ti. Si piensas en una amistad que te aprecia mucho, también es bueno, porque son personas que te dan el deseo de continuar y te dan la mano para poder continuar en ese camino tan difícil que a veces pensamos que no tiene fin, pero sí, mientras estamos en ese proceso, no vemos ni siquiera esa puerta a la que un día vamos a llegar. Una puerta que cuando se abre y la cruzas, hay un letrero bien grande que te dice felicidades, felicidades, lo lograste. Y cuando llega el momento que uno sale de esa situación tan terrible que agobia a uno y piensas en todo lo que viviste y hasta en lo que lloraste, en lo que sufriste, uno siente, no sé, a mí me ha pasado que a veces lo digo, tanto que uno lloró y tanto que sufrió y al final pasó. Y eso me ha enseñado mucho y por tanto cada vez que estoy en una situación determinada, difícil, muy difícil, donde he llorado muchísimo, sí, he llorado muchísimo porque como dije antes, soy un ser humano. Luego me digo, tanto que lloré, tanto que sufrí y sin embargo estoy viva, estoy aquí, estoy fuerte y cada vez me siento más fuerte. Cada situación me da coraje, me da energía, me da vida, me da deseos de seguir adelante. Con todo eso que he vivido, me gusta compartirlo, siempre me gusta compartir con amistades, y no solo amistades, decía ahorita que amistades cercanas con las que comparto consejos. Hay personas que no sé qué ven en mí y me piden ayuda y es algo que tengo dentro, parece. Y siempre intento, sobre la base de lo ya vivido, darle palabra y decirle, yo estoy aquí, lo viví, pasé por esa situación. Y antes dije situaciones de familia, de amigos y laborales, pero también he vivido situaciones amorosas difíciles, ¿eh? Me he enamorado, no sé si me he enamorado. He vivido esas ilusiones, ¿no?, que se vive con las parejas. Y también he tenido mis desagravios, pero estoy aquí, estoy viva y siempre hay una nueva oportunidad para seguir adelante. Y sí, lo logramos. Lo logramos y lo logramos habiendo sufrido en silencio. Sí, lloramos. Y lloramos no solo por situaciones que vivimos de manera personal. También lloramos en silencio por aquellas personas que están pasando por una situación determinada en la que deseamos que salgan victoriosos. Siempre pienso que cuando uno está vivo hay esperanza. Cuando uno está vivo hay solución. Cuando uno está vivo siempre hay una respuesta. Siempre hay un camino que nos guía en la dirección correcta. La vida continúa y con ella todas las oportunidades para lograr lo que queremos. Sí, lloramos,
sufrimos, sentimos agravio, sentimos angustia, pero de todo se sale. De todo se sale siempre que busquemos la mejor solución. Sí, amamos, somos fuertes, pero lloramos en silencio. Lloramos en silencio, pero no se queda ahí. Al final, tenemos la victoria. Algo que nos hace sentir fuertes. Es una lección aprendida que te invita a ser fuerte. Te invita a seguir adelante. Si de algo te sirvieron mis palabras, te invito a, si no te suscribiste, que te suscribas a nuestro canal, donde también compartimos pequeños shorts con palabras de aliento basadas en frases de la vida cotidiana también. Te invito a que no te pierdas nuestro próximo episodio. ¡Chao!